Creo que ya estamos listos para comenzar. ¿Qué transacción de carnales aquí en Dimexplay? Vamos a continuar con Valhalla, que tiene unos cuantos días que ya no lo había seguido, pues porque entre que terminé Red Dead y estaba haciendo otras cosas, pues bueno, no manches, y me dejaron una tarea esta semana, güey, al chile no sé, no entiendo ni sé cómo la voy a hacer, pero bueno, no sé, me acabo de quedar pensando, ya será cosa, ¿sabes? Hay que preocuparme el día de mañana, o en un rato, no sé, dependiendo. En fin. Creo que esto ya está aquí, esto ya está ahí. Ah, de verdad, no hay que hacer esto. Vamos a trabar el juego a 60 cuadros porque pues viene bien. Y listo. Ahora sí, nos quedamos en que le juramos lealtad a otro territorio, que al Chile no me acuerdo cuál es, pero bueno. ¿A cuánto dice que queda? Queda para acá abajo. Ah, esto debería ser rápido, ¿sabes? Es un lugar pequeño, o sea, no digo que no tenga muchas misiones, pero debería de ser rápido. En teoría, vámonos para allá. Ah, dice poder sugerido 250, bueno. Si me matan, ni modo. Pero en teoría estos lugares se pueden hacer, ¿eh? O sea, no me deberían de matar. Hasta ahora creo que casi no me han dado golpes. O sea, y si me los dan, normalmente me recupero. Y aunque estén por arriba de mi nivel, no me matan de un golpe, ¿sabes? A menos de que me peguen entre dos al mismo tiempo, ahí sí, pero de no ser así, pues no. Entonces, pues eso, ¿no? The Vamos a seat ver of qué King toca. Alfred's power, where hawkshit stains my boots. I will find the man in white in their god's house. Te seré sincero, no veo... Ah, ahí. Ah, me equivoqué. No veía el lugar This must be the para house of aventarnos. their timid god. They built him a rich dwelling. Ok, encuentra al hombre de blanco y habla con él. ¿Dónde es, carnal? Show me. Acá. Ah, pues mira, justamente aquí. Igual ya está adentro, ¿eh? Con que no me vean los guardias. Sí, está adentro. Ay, me vas a decir que justamente se tenía que entrar por una ventana. Muy bien. Y eso no se vale. No sé por dónde se entra. Chale, me dejaste un chingo de inseguridades y la vida hecha un desmadre. Y eso no se vale. ¿Para dónde es? Espérate, tiene que haber algún tipo de ventana, como todas las demás, por la que se pueda entrar. Si no es que hay una puerta. Mira, si no es por ahí, por ese ventanal lo puedo romper. Por acá. Espérate, ¿no es el lugar donde vine a matar como un güey? Bueno, ok, puedo pasar como si nada. Según yo aquí vine a matar a un güey, ¿no? O se parece mucho a la iglesia de ahí. Espérate, por si acaso vamos a agarrar... Ah, no me van a dejar pasar a hacer esto. Ok. Espérate. Mm. Creí que iba a tener que tumbar ese escombro, pero no. Bueno. A Dane treads the cobbles of God's house. In search of Christ's redemption, I hope. Your Christ can wait his turn. It's you I've come to see. Is that so? When pride cometh, then cometh shame. But with the lowly cometh wisdom. You know these words, and you know why I speak them. I do. But I am not yet satisfied that you are the one for the task ahead. As Jesus said unto Thomas, I am the way, the truth, and the life. Speak the deeds of Christ in order. Only then will you cometh unto my Lord. Ok. Ah, necesita gana duelos de fighting. If I must dance to your tune, tell me where to step. In books one may find such wisdom. We had many in England, before the Danes burned our churches. A few yet remain nearby. Or perhaps a more pious soul in need of charity will reward you with a lesson. I have nothing for you now, but I will return. Ok, ¿basta con ir a investigar o a fuerzas tengo que subir a nivel 4 de fighting? ¿Cuáles fueron tus hazañas? Encuentra la respuesta al acertijo cristiano.
¿Sabes? Hasta este punto el nivel 3 de Flighting me había servido. Y de hecho no estoy muy lejos del nivel 4, ¿sabes? Pero para encontrarlos. Y tuve oportunidad de hacer uno o dos más. Y seguramente ahorita estaré en nivel 4, pero ni modo. He rose from the dead. A nice trick, and not easily done. La tierra se estremeció y un ángel apareció para preguntarles por qué buscaban entre los muertos al que estaba vivo. Había resucitado. Ah, ¿se refieren a lo de los 3 días? Estamos hablando de la historia de Jesús. De cuando resucitó a los 3 días después de que los... Después de que lo pusieron en la cruz. He bathed in the river, so a gentle wash brings them closer to their god. Bueno, por lo menos no es algo tan complicado de hacer, ¿sabes? Que me hubieran dicho, ve a no sé dónde y busca... Ay, ahí se hubiera dicho, no, ¿por qué? Seamos sinceros, esto es que es trivialísimo, ¿sabes? Que te pongan a hacer esto. Después de jugar juegos como The Witcher o Red Dead Redemption, te das cuenta que todo este tipo de cosas son como que bien X. ¿Sabes? Ubisoft saca muchos juegos que por un lado se agradece, pero sí te das cuenta de que muchas cosas son como triviales. Their god brings them light, just as Baldur does. Light as bright as the summer sun. Speak the deeds of Christ in order. Espérate. ¿Qué dijo? Que no lo escuché. On the mountain his face shone like the sun, and he became light. His transfiguration. The women came with offerings, but they could not find him when they looked among the dead. His resurrection. Da igual como lo diga o si tenía un orden preciso. God breathed on the water, and in the Jordan River he was cleansed of all sin. His baptism. Thou art weighed in the balances and found wanting. Perhaps you should try again. Speak his story in order. Su rostro brillaba como el sol, fue purificado en el río, no pudieron encontrarlo cuando lo buscaron. God breathed on the water, and in the Jordan River he was cleansed of all sin. His baptism. On the mountain his face shone like the sun, and he became light. His transfiguration. The women came with offerings, but they could not find him when they looked among the dead. His resurrection. And Jesus said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness. Well spoken. Are the riddles done? That is not for me to decide, for I am not the one who summoned you. If you follow, I will lead you to him. I solved your riddle, and all I get is silence. Who am I to meet? Shh. Even a fool, when he keeps silent, is considered wise. Yet men become wise by speaking with other men. They grow foolish when keeping to silence. Hush! Your prattling offends God's ears. We're here. May Christ, whose terror scares away the foul throngs, make with me a strong covenant. Was God's lesson instructive? I learned that your god fears death just as mine do. Just as every man does. Yet through our Lord, we may achieve life everlasting in his glorious presence. Perhaps you missed that detail. Do all the priests in Winchester have this same skill for drama? You risk your life, Alfred King. I have invited you here to speak on equal terms. Do the Dane laws of hospitality not apply in Wessex? You gifted my Jarl to that whelp from the Order of Ancients, the warrior Fulke. Fulke was an enemy of Wessex. But it seems someone has already removed her threat from my lands. If you did not hear it was me, you have now. Impressive.
The Order of Ancients has surely been crippled by her loss. How much do you know of this order? Only this and little more. This letter, signed by one who calls himself a poor fellow soldier of Christ, warns of a plot against my life. The gallows, the quill, the Sikhs. Free men eager to kill you. 2 now. The Bishop Aelfirth is dead. He was the Sikhs, so far as I can tell. And a humble servant of your god. That must sting. Still, his death has strengthened Christian fellowship in Winchester. I pray the deaths of his colleagues will do the same. You have faced warriors like me many times before, and many times you have lost or been cheated. Why trust me now? I have men in London and Jorvik. Men who send me reports on the rise and fall of the tides of war. Not long ago, men and women of some influence were murdered in those places. In oddly specific circumstances. When I received this letter from our poor fellow soldier, it did not take long to work out why. I don't know your motive, nor what you hope to gain. All I ask is that you finish the work you have begun, before these fallen souls infest England further. I should let the Order kill you. It would speed our conquest of England. You may remove the organs of state. The cancer will remain. Then promise me a reward I can sing about. A healthy king's weight in silver. Very well. As much as you can carry. This morning, my reeve, Goodwin, was not at his post. A man you trust? Goodwin was following the clues given in this letter when he disappeared. Where was he last seen? At his house, by the West Gate. You may find something there. Eivor, compose yourself while you are my guest. My city is not a battlefield. Not yet, great king, but the day will come. Me estaba tratando de acordar en lo que hablaban y ya. Este es nota del rey Alfredo, pistas sobre la orden. Ok. Este es el güey que llegó con la Fulke y con todo un ejército, ¿no? Cuando estábamos allá. Me sorprende que el reino, bueno, en teoría sí este es el reino, que es esta cosa chiquita, llegó con tanto ejército. Y sí, igual que ella, me sorprende que ahora confíe en ti. Ve a la casa de Goodwin. Ok, vamos para allá. ¿A cuánto queda? Queda 170 metros. No me preguntes por qué, pero siento raro de estar jugando. Como que habían pasado tantos días. Y esta se me había ido la onda. Ok, dice que no quiere que esté aquí como loco, ¿no? Está matando... Oh, chica. ¿Y por qué me van a perseguir, güey? Si lo estoy ayudando. Ah, no le pudo haber dicho a sus guardias, así como que... ¡Ey! Pero bueno. Ok, es ahí. Vamos a entrar, ¿eh? In Winchester anyway? Is Alfred king or not? Well, you ain't, that's for sure. So keep your mouth shut. Mira, dice compañero. Shut your mouth, yeah? Unless you want yours to rot off in the keep. Goodwin gone, and guards sniffing around. So where would they have taken him? Hold there. Someone disagrees with Alfred educating the people of Winchester. Ok.
¿Es en serio tú que dice compañero? O sea, no los puedo matar, pero ellos sí me pueden venir a pegar. Eso no me parece muy justo de su parte, ¿eh? Si te soy sincero. Y tampoco puedo entrar porque la llave... Mira, está como por allá. Ah, no, está adentro. Y mira, si le pongo esto, dice... Bueno, ya no dice. Ahorita decía compañero. Ah, chinga, ahorita decía compañero. No sé si es que... ¿Sí me dejan matarlos o no? No entiendo. Sí, dijo que esto no era un campo de batalla y posiblemente no tenga que empezar una masacre, güey. Pero si no me dejan pasar, ¿qué hago? Need to get on the other side. Ok, igual y se le puede disparar, ¿no? Por algún tipo de ventana. Si no... Chance y se puede entrar por abajo. Vamos, ay, güey. Digo, porque para que pongan esto aquí quiere decir que o es la única manera o yo qué sé. O no. ¿Neta? ¿Y qué se supone que...? Ah. Igual Inés por aquí, ¿eh? ¿Y esto es alguna cosa secundaria? Sí, creo que era para algo secundario. No, pues sí es por arriba. Y para abrir ahí, pues quién sabe. A ver, me dijo, mi ciudad no es un campo de batalla. Tan sencillo que hubiera dicho, mis hombres no te van a atacar, tú investiga con cuidado, pero no. A huevo me lo quieren hacer más difícil. Es que no hay otro lado por el que entrar, ¿eh? O bueno, igual sí hay una ventana para romper esto, espérate. Uy, ¿qué pasó? Ivor se quedó atascada ahí en la orilla, no se quería mover. Bueno, no, mira, ni de aquí se puede... Espérate. Desde aquí. Hinche ángulo medido a la mínima, para que le pudieras dar apenas. Broken bowls, food scattered. They took him by force. Interesante que esto no se puede abrir. Eso. Garrison in the city. Y la llave claramente está por afuera. Fuck. Papers thrown on the fire. Goodwin covering his tracks, or the guards destroying evidence. A violent struggle with the guards. They must have taken him to Winchester's garrison. No hace falta leer la carta porque Eivor básicamente te da un... ¿Cómo se dice? Un resumen. Ay, es que quiero abrir este cofre, güey, pero... Me van a ver seguro. Porque ese guardia tampoco está tan metido ahí, ¿sabes? Y la llave está justo aquí afuera. ¿Qué pasará si los mato? Bueno, supongo que si no me ven y no me oyen, nadie sabe que fui yo. Bueno, aparte de Alfredo, digo. Más vale que lo que haya en este cofre valga la pena, porque, ¿sabes? Realmente para seguir la investigación no era necesario, pero... Tela, gran runa de combustión y mineral de hierro. Sí, no valía la pena matarlos, ¿eh? No sé en qué cambia la historia esto. Bueno, es un Assassin's Creed, dudo que cambie mucho la historia, la verdad. Uy. Está allá arriba. Como quiera ellos me van a atacar, así que si hay entre menos guardias haya más bien, mejor para mí. Interesante, ¿eh? Creo que ahora las flechas ya no te rellenan, mira, una de estas ya no te rellena directamente todo el cargage o como se llame donde se guardan las flechas.
En Origins eran infinitos estas cosas. El problema más bien es ahora cómo entramos aquí, porque mira, todo está rodeado de troncos. Have a look, Sunan. O se puede entrar directo por la puerta. Nada más. Tiene que estar cerrada con seguro, güey. Ah, mira, no. No, eso es para salir. No, o sea, ya sé que es para allá, pero... ¿Ves? Aunque este sitio es nivel 250, de todas maneras... Mira, por aquí tampoco. De todas maneras ya me deja matar a los guardias de una porque pues... En sí estoy cerca del nivel, ¿sabes? Tampoco es tan malo. En Origins y en Odyssey esto sí... Sí influía más, ¿eh? Pues no hay... O sea, la única manera de entrar es la puerta principal, güey. No vi nada más. Y es que aquí hay un chingo de guardias. Ok, no me vieron. ¿Cuánto que está cerrado? Encuentra la llave. Ay, no me jodas. Ok, está ahí. Y así, ¿sabes? Y así este güey no quiere que venga a hacer una matanza. Espérame, creo que puedo pasar por aquí sin problemas. ¿Qué pedo? La llave está en el otro piso y no hay una escalera de bajada. Bueno, me refiero por dentro. Jodas. No, y me vas a decir que esa puerta tampoco se puede abrir, ¿no? No, sí, ¿por dónde entro? Y lo malo es que si chiflo seguramente voy a traer a varios. ¿Cómo se chifló? What do you see, Sunan? Why the fuss? Ok, solo traje a uno, bien. Ok, no se dieron cuenta, pero de todas maneras... God damn you! Bueno, pues se acabó el sigilo. Nada más que eso sí, déjame, voy a romper la campana. Porque no quiero más guardias. Ah, chinga. Hay que tener cuidado aquí, ¿eh? Hay que recordar que de un lanzazo me matan. Ay, cabrón. Espérate, me estoy confundiendo. ¿Cuál era el...? El ataque bueno es el de RTA, ¿verdad? ¿Ya se murieron todos? Shit. Veamos el lado bueno, no me... The other side must be barred. Que la chica. Veamos el lado bueno, tampoco fueron tantos los guardias que me descubrieron. Vale. Ahí está. Y... digo, no, ya que estamos aquí, pues vamos a agarrar el pedazo de armadura o lo que sea que hay aquí. A ver, ¿qué es? Pantalones del mentor. ¿Sabes? Es que es un poco... No voy a decir tonto, pero es un poco como que... ¿sabes? Que te vayan dando piezas de equipo porque al final... para que un... ay, güey, ahí viene.
Para que un equipo funcione necesitas tener todas las partes, ¿no? En sí. Y pues claro, te doy en cuenta que ya mejoré tanto el del clan del cuervo, pues es como que lo mejor. Ok, no pueden avisarle en teoría a nadie más, vámonos. Ah, bueno, de hecho dice encuentra y rescata, así que... Hubiera sido gracioso que voy entrando y me descubran. Thick walls and thicker guards. A place to keep a valuable man. Ok, este güey está ahí Go, adentro. Sunan. Ah, sí. What's all that about? Es que en el Red Dead chiflabas con... No me acuerdo si era hacia arriba o hacia abajo. Y en los otros Assassin's Creed chiflabas hacia abajo, You're si mal hiding no in the bush, recuerdo. then. Ok, nadie me vio. Yo creo que no hay nadie más. Mira, aquí está como para que le metas un disparo en la cabeza a ese güey, pero bueno. Y esto te lo pueden romper. Ok, hay que hacerlo a la inversa, ¿no? Desde arriba hacia abajo. Hey! Put an arrow in the dog. Close alive, fool! I'll kill you! Ay, güey. You're gonna die! Que nadie más haya dado cuenta, por favor. Reeve Selwyn ordered executions for petty theft and mudslinging. A husband and wife to be carried out soon. Must be blocked from the other ¿Es en side. serio? No seas mamón. Bueno, pero esto es para el tesoro, ¿no? No puedo encontrar al güey, así que me da igual. Bye. Ah, mira, pues ahora va a resultar que está más para abajo. No. No. Ah, no, sí estaba ahí. Bueno, aquí ya dejamos salir a todos. A Dane in Winchester. These are strange times. King Alfred sent me, pleading from his bended knee to find someone. I know Alfred well enough to spot a bloody lie when I hear it. If he did send you, he was standing tall and proud. That he was, and you are the man I've come to find, Goodwin. Do you know why? If I had one guess, to find these heretics from the Order of Ancients and bury them so deep, even God would need a shovel. So where do we start digging? My research should help us. If they haven't burned it already, it'll be somewhere nearby. I will find your research. Now go, before they find their wolf has fled his cage. Let's regroup beyond the walls. Encuentra y recupera los documentos. No, mira, ahí me manda aquí. ¿Con documentos a qué se refiere, güey? ¿Se refiere a lo que está sonando arriba? Porque a lo mejor es eso, ¿no? No, mira, bueno... Pues no sé. Ahora, por aquí en teoría hay una puerta que no me deja pasar. No, pero es que no alcanzo, güey. Ah, chinga. El otro se pudo pasar corriendo como si nada. A ver, güey, espérate un momento. Si voy por afuera quedo demasiado arriba, pero... Ah, espérate. Así puedo entrar desde allá, que allá no sé dónde es. Pero... ¿Qué onda con Eivor tú? ¿Por qué ahora se está quedando atorada en las esquinas?
Chinga. Ah, es que no puedo atacar desde aquí, ¿verdad? Tengo que hacerlo desde acá. Ok, esto me sirve. Mira, por la puerta de acá hay que entrar. ¿Y cómo es que el guardia que está ahí no me vio antes? Chinga. Bueno, a ver. Eivor, por favor, ¿eh? Bueno, pues no. Goodwin's research against the Order of Ancients. O sea que aquí deberíamos de matar... Ay, deberíamos de matar a varios de los antiguos, ¿no? A ver, ¿cuál es la nueva destreza? Es de las de acá y es... Ventisca de hachas. Apunta y lanza una devastadora ráfaga de hachas. Por ahí había escuchado que esta es muy, pero muy buena, ¿sabes? O sea que está rotísima, así que vamos a cambiarla. Esto está bien, más bien. ¿Qué era esto, güey? Trampa venenosa, casi ni la he ocupado. Creo que esta... No, espérate, ¿qué es la mano? Trampa incendiaria. Ni siquiera he utilizado la trampa incendiaria, pero como está a nivel 2, vamos a asignar este al B. Escuché que está muy rota la lluvia de hachas, ¿eh? Hace mucho tiempo, entonces... Pues vamos a llevarnos eso, obviamente. Y listo, vamos. Que ahora que lo pienso, no sé por dónde se fue ese güey, ¿eh? Pero bueno. Bueno, de hecho, para escapar, vimos que de este lado había una cuerdita, así que vamos a intentar usarla. No sé dónde me va a dejar, ni tampoco sé si sea lo mejor, pero bueno, igual. Sunan, guide me. Uy, güey, no sé cómo no me vio ese. ¿Quién me está espiando? ¿Quién diría que el cuervo es tan bueno, eh? Creo que con esto ya salí, ¿no? I am grateful for your help. It's a brazen move to arrest Alfred's favored reeve. This so-called order are nothing but deviled shit peddlers. Shit peddlers who have wormed their way into every crevasse of your country. They're dangerous. I didn't catch your name, did I? Eivor of the Raven clan. Scourge of Mercia, if that name doesn't rattle some recognition. Well, Eivor, when our three heretics smolder on a heap of ash, we'll down a cup of ale together and share our distaste of Mercians like old friends. Alfredo cree que la daga murió. ¿Qué puedes decirme sobre la pluma? Espérate. Ah, ¿la daga no era la Fulke? I found this nailed on a door. The quill wields words like a knife. A disputation of tutelage. Pretty chatter with poisoned intent. I will look into this more. Espérame, déjame conecto esto. Alfred believes at least one is dead. Your bishop Aelfirth was the Sikhs. Bugger.
Half of Winchester is in mourning for that nun-groper. The gallows? What do you know of him? Must be another Reeve, I'm sure of it. Only we have the power to mete out justice, and this one would walk with cocksure righteousness. The gallows had you arrested, so he must command the law. Reeve Selwyn? Of course. That hedge pig has brought down laws like a hammer on Winchester, executing sinners on spurious charges in the square. Could it be another? He's the man. He's the only one who fits. End his terror, Eivor. ¿A poco tan fácil encontramos a uno de ellos? Vista sobre la orden de investigación de Goodwin, pero es bueno, dice que es por acá. A 145 metros. La horca. Pero mira nada más qué porte tiene ese hombre, ¿eh? Hasta bien para la foto salió y todo. Mira, 2 puntitos más de habilidad. ¿Fueron 4 o fueron 2? Mira, vamos a hacer una cosa. Ahora no me puedo esperar al final porque como vemos claramente me hace falta nivel. Entonces vamos a intentar subirlo. ¿Qué es lo siguiente? Ah, mira, estaba yendo hacia acá, pero era para ir por esto, ¿no? Flechas reforzadas. Combo de arco de cazador. Creo que era para ir por esto. Sí, creo que era para ir por eso. Mira, son 4 puntos de habilidad. Vamos para acá. Y... uy, me faltan bastantes, pero bueno. Ahí está. Tal vez debería empezar a agarrar más de este lado, por el tipo de cosas que me dan. Pero bueno. Nivel 220. ¿Sigue apareciendo como rojo el mundo? No, sí. Yo creo que a lo mejor al llegar a nivel 130. 230. A lo mejor ahí ya me deja de salir en rojo, ¿no? Es increíble, que con la pura historia subas tantos niveles. Normalmente en los juegos no llegas tan lejos. Bueno, o sea, con pura historia principal me refiero. Para eso están las secundarias y bla bla. Ojalá como en Assassin's Creed 2 llegaras y lo mataras a este. People of Winchester, open your eyes. See how Alfred's lofty ideals are weighed down in this mire of human effluence. These prisoners before you do not live by Alfred's laws. They live above them. They wallow in shit, only guided by their own perversity. Hubert here, his wits addled by ale, spoke false of Bishop Aelfirth, our pious servant of Winchester, who even now lies cold in his grave shroud. Aelfirth was no man of God. He'll burn for his sins. Your wife is a baying shrew, Hubert. Is there a man here who has not supped rancid mead from her cup? When will your work be done, Selwyn? When all of Winchester falls to your justice? Quality! Quality, Ella! Winchester has passed judgment, Hubert. May God have mercy on your cankerous soul. ¿No los vamos a llegar a rescatar antes? Bueno, creo que no. Selwyn punishes criminals. Mira, me están dejando decidir cómo voy a matarlo, así que vamos desde arriba. Ay, por favor, sube, Eivor. And so I ask, who has the right to determine the fate of the perverse if not the goodly people of Winchester? I am but your humble servant. Hay que apurarnos. Esto es muy Assassin's Creed 2, ¿eh? You have been found guilty. ¡Ja, ja! A ver, en varios Assassin's Creed caes desde arriba, pero bueno. Me recordó más al 2. Perverter of justice. Who dares execute the king's noose? It is not in Alfred's name that you carry out your work. You are the Order's executioner.
You peer through the veil, but you do not see clearly. Aelfred's laws are a slave's fever dream. He offers shit-soaked beggars a seat at his table, where the meek devour the strong. Who best to judge the fate of the wretched many, if not the strong and worthy few? To protect your people, you must sheathe your hand in an iron glove. You grind your heels into the backs of freed men, not those who deserve it. The Order condemns all men to pain. For all men are but a shadow of the perfection we should know. The perfection of the Ancient Ones. You are only a man, Reeve. One dead branch on a fast-dying tree. Me gusta que algunas muertes de estos tienen algo original, ¿sabes? Como por ejemplo este. I should meet with Goodwin, see what he has found on the quill. ¿Qué pedo? ¿Quién se va a poner? Ah, chica, ¿sí me pegó? ¿No? Come, brothers, let's end this. Ok, la es la buena. Ah, sí es cierto que la flecha de hachas, digo la flecha, la lluvia de hachas. ¿Sabes? Estaría bueno. Bueno, acabamos de ver que hace daño la lluvia de hachas. Hay que probarlo con un enemigo más fuerte, a ver cuánto baja, porque eso sí, si se tienen que atinar, pues ya es un poco más complicado, pero de todas maneras, si bajan bastante y son mejor que cualquiera de mis otras habilidades, para las peleas me va a venir muy bien y ni siquiera me voy a tener que acercar ahora. Ah, chinga, ¿dónde es? I need your eyes, my friend. Ahí. Ah, pues a la iglesia de donde veníamos. Es que te juro que escuché que estaba muy rota la habilidad, entonces acabamos de ver que está bien, pero tampoco sé cuántas hachas lance, ¿eh? Vimos que fueron como 4, pero no sé si es porque se murió, porque me moví o por qué. Habrá que investigar bien. The cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Does Magister Batter not teach you the scriptures? Magister Batter is a horse's dangles. And here is the axe I used to swat a fly. You have ventured from your burrow. And you have plunged my city into chaos. I had hoped you would use the lessons of your subtler gods. We have no subtle gods. If the gallows is truly dead, perhaps we can allow cautious revelry? Solo hice lo que me pidió, hágalo usted entonces, aceptaré mi recompensa y miré. It may be I should take my Dane guild now. Leave you to the snakes that remain. Forgive my outburst. God sowed in me a passion, but English prose is an instrument long out of tune. We all want better for our people, don't we, Eivor? Yours and ours. The quill remains. What do we know? The decay of learning has been gentle in Wessex. We enjoy the office of wise men, but we have neglected the study of wisdom. The quill preys on this lapse. Did you discover more from the writings I found? I did. The quill is calling the children of Winchester to arms. Now we know why so many children scurry through the streets, feral and untutored. I can talk to some, see where they lead me. Good. Find me at the alehouse when you're done. And try not to scare the piss from any of them. We Norse are the monsters of your Saxon mother's bedtime tales. I promise nothing. I see you, child. Come. The bad Reeve, Selwyn. I saw you punish him in the square. He hurt many people. Yes. He hurt my mother to death. Then took her good luck charm. Perhaps you found it? A little carved tree. It is all I have to remember her by.
Such a sad story. Take this. Perhaps it'll keep you off the streets and out of trouble. For me? Oh, thank you. Spry little mouse. Will you lead me to your quill? Heaven will swallow the smoke of ale. O sea, ¿supone que lo está haciendo a propósito o simplemente la estoy siguiendo porque ella la cagó? Bueno, sea lo que sea, si me lleva a donde me lleve. Si es más lenta, güey, qué cagado. Ve, hasta corriendo normal. Pregúntale al niño sobre la pluma. You there, little cut purse. Keep your beak out, nosy! I'm starving! Ven acá, hijo de la verga. Ok. Ay, ahora resulta que ya corre más rápido que yo. Sí, güey. Godspeed! You'll set Winchester ablaze! Roly-poly mutton man, you can't catch me! Lero, lero, I'd rather chuletón. be shoveling dung in Malvern again. Hasta donde yo recuerdo, aquí es lero, lero, candelero y no sé qué chingado sigue. Es todo lo que me acuerdo. Encuentra a la chica y habla con ella. Por favor, ¿me pueden dejar de molestar? Ah, creí que iba a estar... no, creí que iba a estar aquí en la carreta. Survey the area soon. Ay, güey. ¿Qué? Ahí está la morra, ¿no? You again? You should mind your own beeswax. Elwyn, is it? You wield fire like the flaming Jotnar. It was burning when I found it. Hot days like this, things just go whoosh. Well? Oi! Wigbert! You great moon calf! Hand it over, Alwyn. We saw your little shadow take it. What you looking at? Uy, que estoy mirando algo horrendo. Y si te doy unas monedas, nah. Quieres morir hoy. Ay, ya todo va a ser nivel 4 a partir de ahora, ¿verdad? A ver si me encuentro algo de Firty. I'm not sure. Looks like an old lady's been rolling in shit with all the other ugly sows. Hawking a dress, maybe? Do something useful! Ay, cabrón. Ok, creo que sí quita vida, pero por alguna razón... Por alguna razón no le hizo tanto daño. Como que lo bloqueó, o no sé qué pasó. Ay, ¿qué pasó con la cámara? Se quedó bugueada. Ahí está. That showed them. Trouble seems to follow you. And I wriggle out of it like a slippery eel. Why are you following me? ¿Qué robaste? Estoy buscando la pluma. ¿Qué estás haciendo? I'm looking for the quill. So I'm asking you, his little worker bees. Us? Working for the quill? Shows what you know. Is that so? I am innocent as a lamb. They were the quill's thugs and you killed them. Wouldn't want to be in your boots. It sounds like you owe me your life. This one's brave and strong. Might be able to help us. So you're not working for the quill? We steal to stay alive and out of the quill's clutches. But you know where I can find him. They come up from the sewers like rats. Go on, give her what you took. Maybe she can save us. Good luck, Dane. Try not to get maimed and all that. Esperen. Espérenme, que me están preguntando una cosa.
Ya, perdón, es que me estaban preguntando que si quería algo de cenar. Es que no sé por qué en este juego, a diferencia del Red Dead, o sea, en el Red Dead todo el tiempo tuve noción de la historia. Aquí siento que hace mucho me perdí. O sea, sí sé que salvamos, ¿sabes? Salimos de nuestra casa, salvamos al Sigurd y tú lo que tú quieras y ahora estamos aquí. Seguimos haciendo lo de los pueblos, pero es que siento que... Es que los otros Assassin's Creed simplemente persiguiendo a la orden tenía sentido. Aquí, o sea, en sí estás recuperando, bueno, estás creando alianzas y de paso estás matando a los otros, pero no es como que tu mayor importancia sea matar a los de la orden, me explico. O sea, lo haces porque te conviene, pero no porque sea tu mayor prioridad. Por eso me saca un poco de onda y no estoy muy seguro de si... ¿sabes? Es para allá abajo. Encuentra y asesina a la pluma. Supongo que es para abajo. Por eso es que me siento extraño estando aquí. Como que siento que... o yo no le estoy prestando la atención suficiente, que puede ser, ¿no? El otro día andaba con mucho sueño y me perdí. Pero ahorita... Oh. I like the pretty things, but Magister Battus' stealing is wrong. Bueno, vamos a ir matando a todo lo que se nos cruza. Ok, no puedo matar a ese güey. Chale, me dejaste un chingo de inseguridad. Ay, cabrón. Casi me matan. Bueno, casi me matan, casi me ven. No veo nada aquí, güey. Y tampoco se ve tan diferente allá, ¿eh? ¿Cómo me caga? Con eso me pueden matar, ¿eh? No está mal. ¿Sabes cómo me caga cuando justamente tienes el botón para... En este caso, hacer el... Bueno, asesinar y se te quita, ¿sabes? Porque se mueve en un pixel y es como de, güey, por favor. ¿Este brother se va a mover, a voltear para allá o...? Solo una vez me ha salido un güey que no he podido matar con esto porque la franja era súper pequeñita. ¿Es para allá o es para acá, güey? ¿Qué sabes? Yo me puse a caminar. Ah, pues sí es para acá. La franja para matarlo era súper pequeña. Es lo único que me ha salido y por suerte nada más. Y pues no puedo ir para arriba, ¿no? Falta, güey. Va a ser una batalla acá bien épica. Es que, ¿sabes? Todo el juego ha tenido bugueado la música que supone que debe ser épica en los momentos necesarios. Todo el juego la ha tenido bugueada. O no sé si no existe la música épica aquí. Now, Elwyn. You have the wit that you and I possess. Most see the world in simpler terms, where we are the weaker sex. A broodmare who preys on innocence and you brag about strength. How little you know. Defend your mistress! Es gracioso que te digan eso cuando tú también eres mujer. ¿Qué tranza, mi gordito? ¿Por qué esa última flecha no le dio? ¿Ah, sí? Y esto está chido, ¿eh? No sabía que había ese minijuego de fuerzas contra alguien así fuerte. Aunque debería ser mejor el último, ¿sabes? Porque a diferencia de Kratos no parece ser que le haga mucho efecto eso de... ¿Seguro? Listo, ahora aquí. La última hacha no le hizo daño al otro, ¿eh? No sé por qué. No way you'll escape us. Listo. Mata a la pluma, será más fácil, difícil, ¿eh? Y llega a un lugar vigilado. Ah, pues yo qué sé. Creí que tenía que seguir peleando con estos pendejos. ¿A dónde se fue? ¡Ay, cabrón!
¿A dónde se echó a correr? Se me está escapando, ¿eh? ¿Se echó a correr por aquí? No, te juro que no vi a qué hora se echó a correr. Por favor, que todas las puertas estén abiertas. Does she flee to the bishop's house? La cajeteé, ¿eh? No me di cuenta que podía ir a matarla yo. Por estar peleando con los otros y no leer lo que pone el texto. Ok, al igual que en Red Dead, al final, bueno, no sé si este es, o sea, no es que este sea el final del juego, pero me refiero, obviamente no estamos en el principio. Siento que están empezando a salir más bugs, ¿eh? Como que al final les falta pulir más los juegos. Güey. Pero... Nah, pues con esto ya se me escapó. No me abandonen. ¿A quién le está diciendo no me abandonen? Vamos, güey. Keep your wits. The Dane wants my blood. Come then, you rabid hound. Keep your wits. The Dane wants my blood. Show yourself, murderer. La va a matar muy fácil, ¿eh? This heathen will kill us. No, la fallé. Bueno, igual se murió. Ah, no. No more running. Winchester will see your crime. Ok, la cajita. Según yo iba a ser sencillo eso. ¡Ay, sí! Efectivamente está roto este pedo. ¡Ay, dale! Sí me dejaron. Come, child. Whisper what you've learned, and Mother will give you a treat. Coward! Using children to spy and steal for your order. To educate them. Give me a child until he is 7, and I will give you the man. Or woman. What use are letters when a child can only write his name in pig shit? Or wisdom in a woman when she cannot wield it beyond her heart? I taught little Alwyn so much more. Saved her from a life less worthy. She will find enlightenment in the Order, just as I did. If I could save them all, I would. But you can't. You have corrupted too many to save too few. My order is the only way forward. It can quench our thirst for knowledge. If only Alfred's slave faith is defeated. And what would you sacrifice for infinite knowledge? An immeasurable gift. Why refuse it? Not their innocence. A veces Odín me confunde con sus comentarios. No sé si está apoyando o está en mi contra. ¿Y los espíritus de ellos pueden ver a Odín también o no? Non requiescat in pace. Dijo la frase, pero negativa. Ay, güey, ¿qué pedo? Bastante bien.
Ay, güey, no sabía que me podían quitar del poder. Ah, chinga, ¿qué me pegó? Ay, güey, espérate. Ah, chinga, ¿qué está haciendo? Ellos también tienen habilidades, no lo sabía. Tengo miedo de que me vaya a matar, ¿Sabes lo que me da risa de eso? Es que estoy completamente seguro de que la espada será muy filosa, pero más parece que le está pegando. Bueno, pues listo, ya están muertos los dos. ¿Qué más hay que hacer aquí para el rey Alfredo? Ay, güey. Iba a decir a Ingara Sumais, pero como que no le afectó el rodillazo, ¿eh? Algo me dice. Déjenme. Bueno, pues fácil, ¿no? Matar a los dos. Is this where Justice hides when she's tired? Hides? Splood, no. This is a wake, my friend. A celebration to ease the quill on her way to eternal damnation. You heard. Hilda's were not the only eyes in Winchester. My spies tell me stories of an avenging angel striking down the unworthy. I have been called worse. Be thou hail, Ealdorbanna. That's Life Destroyer in our dialect. I said easy with my kinsbane. Old honey waves alive in my horn, and my eyes on the door, expecting my death, yet unafraid. You're quite safe with me, Dane. For now. If the mead is fresh and the air is cool, you may often find a friend even amongst your enemies. I could use someone like you in my settlement, with ink on his fingers and a sense of honor. I would love to devote myself to the study and practice of the law. There is a weariness in war I wish I could shake off. Impossible. Even in death, our battles will rage on. It's the way of things. I must thank you before the ale dulls me. By cutting the order down to size, you have given England a hope of unity. It must be a sour apple to swallow, knowing that you are the last of Winchester's enemies. Are you sure the Sikhs is dead? The bishop is dead, that's certain. And if the bishop was the Sikhs is dead. A transitive property of mortality, you see. I don't believe it. Too much theater in Winchester. Overwrought players and wailing women. Well, you could pay your respects and see for yourself. The funeral is today. If he rots, I will leave with my silver. But if he lives, there's work to be done. Watch your step, Eivor. He'll be a hefty corpse in death. Alive, he'd be much bigger. Ya me confundí. ¿Quién es la daga, güey? ¿Ese ya lo habíamos, lo matamos cuando llegamos? ¿O qué pedo? Te juro que no sé si no estoy poniendo atención o qué onda conmigo. ¿Qué está pasando? No voy a negar que mi mente está divagando un poco mientras escucho, bueno, mientras intento leer sus conversaciones. Mi mente está así como que... Es como el meme, nada más que no es meme. O sea, me está pasando de verdad. Entonces, tal vez soy yo, ¿eh? Tal vez el problema soy yo. If the bishop is wormmeal, then here should be the proof.
Did you know Bishop Aelfirth? No, but I plan to write an epic poem of his grisly demise. Oh, poor Aelfirth, scorched of face, all your woeful companions, bold, Bionid, weeping. Weeping as you are... Sleeping? Oh, yeah, perfect, yes. A sad day for Winchester. Maybe now God will reward us with a man who truly believes in him. XD. Such a grisly fate. Did you know Aelfirth? By reputation, I did. He was no friend of Alfred's. I once heard them quarreling at a Witten. I am sorry for your loss. Makes no odds to me. But I'm sorry for Harriet. She cared so much for him. More than a sister should. A stranger comes to Wember. You do not mourn like they do. Wember is always here, helping the sleeping, singing to them, so they are not frightened before they meet God. The sleeping? You mean the dead? Wember helps the monks. Dig, dig, dig. You dig the graves. Did you bury Aelfirth? Have you seen Layoff? My poor friend. Poor Layoff. Lay off. What happened to him? Sleeping? Sleeping like my dog when I hugged him too hard. Someone hurt Layoff? Yes. And while he slept, they stole his face. Are we friends now? Ojo, le robaron el rostro. Did you know Bishop Aelfirth? Barely. But can you still smell the burned flesh? It's rife across the whole graveyard. ¿Murió quemado? Es que no me acuerdo. Do you not see? I am in prayer. May we speak of your brother's death? Have you no shame? Leave me. I will leave you in peace then. ¿Es en serio que tengo que hacer más duelos de flirting? Fuck. Are you the bishop's family? God, no. Just here to make sure that impious bastard is actually dead. He bedded my wife, the randy bastard. Ok, ¿quién nos falta por hablar? Only his head and neck are burned. Is this what Wember meant? That they stole his friend's face? And this corpse's build is slight, frail. Goodwin said Aelfirth was a brute. Si me estás diciendo que a fuerzas tengo que hablar con la doña, estamos jodidos, ¿eh? Pero no debería ser así. Threadbare clothes. Did they belong to Wember's friend? This funeral is a shadow play. The Order killed an innocent, burned his face so no one could tell, and interred him in Aelfirth's place. His sister knows more than she lets on. What now? A pretty show you have laid on here, but I know the truth. You would dare speak to me? When my poor brother Aelfirth lies cold in his shroud. Your brother is the Sikhs, and no more dead than I am. Heresy. My brother was the Bishop of Winchester. How better to hide than behind a bishop's robes? He is no man of God. He serves the Order. And you buried him when Goodwin got too close to the truth. Or rather, you buried another in his place. The poor gravedigger's friend. No, you cannot just... Your brother is not in that crypt. Tell me where he is before more lives are lost. I will not tell you anymore. Guards! All right, bueno, lo que quiera. Have your way. They won't do you any good. Guards, protect me. Derrota a los guardias, pues vamos. Oh, sí le alcancé a dar con esto.
A ver, señorita, ¿qué opina ahora? ¿Qué pedo? Por favor. Why will you not leave me alone? Enough of this, cat and mouse. Where is your brother, the one they call the Sikhs? He is a ghost now. But he will make himself flesh once more at the Witten. And Alfred will be king no more. He means to kill Alfred? Regicide? No. The king will step aside and Aelfirth will lead us all. Risen and resplendent as the Lord. You are a damned fool. Encuentra y asesina a la daga. Y al final, ¿quién es la daga? Miembro de la orden revelado, Alfred. Ah, o sea, solo te habían dicho que la daga había muerto. Tú no lo encontraste en ningún momento. Es que, ¿sabes? Me sacaron de pedo porque según yo habíamos matado a alguien que se llamaba bastante parecido. ¿Eso o lo vi en los nombres? No se supone que... Por alguna razón Eivor de repente no corre, ¿sabes? Así, mira, deja de correr como debería, como que va más lentito. Encuentra y asesina a la daga. ¿Dónde está? Aid me. Be my eyes. Supongo que hay guardias, ¿no? Pero yo voy a entrar por la puerta grande como debe de ser. ¿No eres una vikinga, a final de cuentas? Tú, chingada con las pinches notificaciones de Petco, güey. Cada 2 segundos están ahí. Uy, qué mezclado me puse, cuidado. No mames. Ok, está adentro. Encuentra la llave para abrir esta puerta, interesante. Tu Petco te manda, o sea, sí tienen muchas promociones, yo no digo que no, pero te mandan notificación cada 30 minutos y es como de güey. Not priest, clerk, or abbot can turn the letter of their sermons from Latin to English. And how can we understand God's words if they are not spoken in our tongue? Aelfirth is dead, and we mourn him. But the foul ¿Tienes la daga? righteous are sown among our holy deeds, like cockles and tare in a field of wheat. Education. Ah, era este. A huevo. Ah, no. Ok, creo que era ese. O era el otro, no sé. O me dejó seguir con la animación, ya no entendí. ¿Qué pedo? How sweet is the shepherd's pipe when he calls his lambs to slaughter. I was born to Christians in the northern wilds. My mother would cradle me beneath the stars and whisper, dove-like, God watches over you. Then your people came, and God fixed his stout eye as they slit her throat for a copper ring. No stars threw down their spears as barbarians smeared her blood through fields of broken wheat. God watched all, and I hated him. It may be Alfred's god was testing you. A trial you failed. Alfred's god is weak. Yet he would chain us all in his service, from our first breath to our death rattle. My order wishes to break these mind-forged manacles. I am the wolf in lamb's wool. He takes on the role of a god himself. A worthy path to walk. A wolf is but a walking feast for ravens. Me recordó al hermano de Alexa. One more O gift Alexandra, for you, ¿cómo se llama? Dane. ¿Alessandra? Ya no me acuerdo. Deadly truth, if you can find it. With my death, the Order will not die. It will only transform into something far worse for all of us. 'Cause 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 'cause
Elfirth will not cheat Loki's dread daughter twice. I owe you my life. An irony not lost on me, Alfred. My king, we'll go by back streets to the old minster. Eivor may find us there when all has settled. Estoy pensando en subir todo esto un poquito de altura del monitor porque siento que en vez de estar, ¿sabes? Derecho, tengo que estar con la cabeza un poco para abajo. No! Curse you, Dane! My brother served God. He wrapped himself in a death cloak to murder your king. Shouldn't you rejoice at the death of a king? You are a heathen and a devil. We both have more questions than answers. But if you know this key, perhaps we can help one another. Where is its home? You treated me with kindness, but this damned order, their machinations killed my brother, so the rest may rot. Take this key to the ruins beneath the bishop's house. You may find answers there. Qué sencillo cambio de orden, ¿eh? Encuentra el templo de la orden. Ah, chingada. What? O sea, ¿estamos hablando del verdadero templo? Bueno, o sea, ¿sabes? Quería hacerme un TP porque decía 300 metros, pero creo que no. Con el templo de la orden se refiere... Bueno, puede haber varios, ¿no? Como las guaridas de los asesinos, pero se refiere uno de verdad. ¿Sabes? Algo que me gustó de Assassin's Creed 2 es que básicamente era de a fuerzas que encontraras las partes del traje de Altair para Ezio, ¿sabes? Para mejorarte la vida. Aquí también hay lugar que encontrar, pero aquí no es necesario. Aún así es muy triste. Obviamente si haces cosas secundarias los vas a terminar encontrando, pero de todas maneras se me hace así como que son lugares muy grandes. Se encuentra el templo de la orden. Cast about this land, my friend. Se parece, ¿sabes? A donde vinimos con Ezio, que eran como unas catacumbas. Digo, sé que eran otro lado, pero se parece, ¿no? Como que visualmente me recordó esa parte. En Assassin's Creed Brotherhood, si no me equivoco. ¿Qué tiempos aquellos, los de Ezio? Increíble que ya haya pasado tanto. Ah, por cierto, este año se canceló el E3, así que no sé muy bien. Supongo que habrá que esperar las conferencias por solitario de cada uno. Uy. If Aelfir's sister spoke true, I will find answers in the ruins. Puta, no se ven nada, tú. ¿Es aquí a donde vine ya la otra vez? Bueno, si me deja entrar aquí. This must be it, the door to Aelfir's secrets. Templo de Mitra. Acabamos de abrir la cámara de los secretos, no. Ay, ¿cómo decía? No sé, enemigos del heredero. Temer. Carta sin sellar. La marca es Alfredo, una rama marchita del tronco de su padre. Deberíamos haberlo esperado. Alguien que se hace llamar desdichado soldado. Está conspirando con nuestro rey. Bueno. Si Eivor lo dice. Progresó de la investigación y con un papel ya llenaste la mitad. No mames. Pero está bueno, está bueno. Digo, así no hacen tan pesada la investigación, ¿no? Mira, también se parece mucho... Ah, estos son los templos de la orden, güey. Creo que ya habíamos entrado. Nada más que no sé si estoy... Un decreto descolorido, un decreto universal escrito en el año 870 de nuestro Señor Jesucristo. Defiendan Inglaterra de los agitadores forasteros. Es nuestra última gran fortaleza en esta tierra. Bueno, ese es el resumen. ¿Neta? Entonces, ¿de qué servía esta llave? Oh, que la chica. Bueno, aquí vamos. Supongo que era el mismo lugar. Me mintieron, güey. La morra esa me volvió a engañar.
Como que sí pega, estar en lo oscuro y de repente que salgas aquí a la luz, a esta artificial. A esta. Pero sí, definitivamente voy a subir más el monitor, ¿sabes? Para mínimo que con eso la cabeza, o sea, quede un poco más derecha, como que viendo así, en vez de tener que estar así hacia abajo. Espero. ¿Sabes qué tiene algo que no juego hace un tiempo? LOL. Debería de. Ok. Come forth, Eivor. Here is far enough. When wrongdoers came to devour my flesh, these enemies stumbled and fell. Have the laws of hospitality been thrown out, Alfred? I did exactly as we agreed. That you did. But do not mistake necessity for friendship. You are a man of your word, a man of God. Indeed. By his example, I live my life. Goodwin? Here is the only silver fit for one of your dragon boats. A reminder of Christ's sacrifice and our charity. Neta, ese es tu pago. This too I offer you. Live here among us in peace as a Christian, or die a pagan in a blood-soaked field. All you have to lose is life everlasting. And if I choose neither? He offers you hope, Eivor. A life of purpose, above and beyond this one. You'd be a fool to refuse. Permítanme Your reign will diferir. end, King of the West Saxons. Raven wings will beat until your throne crumbles to dust. You were wrong, Goodwin. This one is beyond saving. Bueno, sabes, como quieras. Si me quieres traicionar. Ah, tú también. Chance, damn you. I did not want it. Creo que no están conscientes de quién soy, ¿eh? Como que no han escuchado lo suficiente. Damn you, Alfred. ¿Sí? ¿Me atacarán ustedes o quién? ¿O yo ustedes? Debería haber un... No un logro, pero sí algo por matarlo. Bueno, seguramente saldrán guardias infinitos, así que vámonos. No hay necesidad de pelear con ellos, aunque tampoco sé para dónde debo de ir, ¿eh? Supongo que recorreremos un camino hasta ver... No, espérate. Vamos a hacer algo y para salir... ¿Me puedo hacer un TP? Supongo que no, ¿verdad? No. No sé, vamos a salir hacia acá. Y justamente se cierra el juego. No seas mamón. ¿Es en serio? Ay, a ver a dónde me dejo. ¿Qué pedo? ¿Qué onda? ¿Qué rollo? Okay. Vamos a abrir esto de nuevo. Interesante, ¿eh? No había ningún motivo por el que se cerrara el juego. Pero, en fin. Esperemos me haya guardado cerquita.
Ok, ahora sí me voy a intentar echar a correr directamente. Oprímele para empezar a correr, aunque a veces parezca que no es así. Bueno, no debería tardar tanto en cargar, hablando de... Ah, mames, desde aquí. Bueno, está bien. Ok, vamos. Vamos a que nos traicionen nuevamente. Qué mamada. Vamos a seguir exactamente el mismo camino. Mira, es que según aquí esto, Eivor ya está corriendo, pero ¿por qué ahora corre diferente? Mira, ahí está corriendo. Pero ahorita va a dejar de correr así para hacerlo de la otra manera, yo no entiendo. Espérate, ¿cómo entré? ¿Dónde está la iglesia esta? Ah, es esta, ¿verdad? Ah, cabrón, la entrada. Ah, chinga, ¿no entré ahorita de hecho? ¿O fue puro pedo mío? Bueno, vamos a saltar esto, claramente. Come forth, Eivor. When wronged that indeed. Salir. By his example, good hear this. Bueno, no, ya que no me lo puedo saltar directamente, vamos. Ahora solo esperemos que no se cierre el juego. Gracias. ¿Sabes? Cuando un juego se te cierra de esa manera ya desconfías, ¿eh? Quieras o no, te deja un trauma en el que dices, ay cabrón. Sí pongo pausa, ¿no? Porque me van a volver a... Porque me van a volver a... Se me va a volver a trabar. Es gracioso. Bueno, no es gracioso, pero... No entiendo por qué de repente pasa esto. Debe ser algo de Windows 11. Claramente el Alfredo necesita que vayamos a pelear con él, ¿no? Necesita que le hagan un bájale de huevos tantito, carnal. Informa a Randby. Ah, ya se me quitó. Ok. ¡Vámonos! Pues un territorio más. Y ten en cuenta que igual no falta mucho para que me hablen para comer y que tengo que ir a hacer otra cosa. Este stream fue cortito, ¿eh? Digo, a diferencia del de 8 horas de Red Dead Redemption. Pero bueno, el día de mañana ya empezaremos otra nueva campaña. Y después continuamos con el Valhalla. Para intentar seguir en el transcurso de acabarlo. Que este sería el stream número 20, si no me equivoco. ¿A poco ya tengo otros 10 medallones? A ver. A ver qué me da. Bueno, si es que me da algo. I cleared Winchester of the Order. Yet to do so meant working with King Alfred. Your poor fellow soldier led you to the King of Wessex? How very strange. He, or she, is toying with you, it seems. Keep this. It serves your cause better than it does my pocket. It gives me joy to take these from you. As a token of my deep gratitude, I want you to have... Ah, me dio la mejora del ataque venenoso, ve, justamente. Mejora de venenoso, pero en forma... Ah, mira, vamos a ponernos esto. Vamos a quitar el fuego, es mejor. Entregar 11 medallones. ¿Me estás diciendo que va a ser obligatorio matar a los otros 11 de la orden para acabar la historia? Porque si va a estar cabrón, ¿eh? Voy a tener que hacer streams de 8 horas como con el Red Dead, güey, para que esto funcione. Hey, Eivor. Déjenme en paz. Y tengo 2 puntitos aparte. A ver qué dicen aquí. Hello, darling. Ah, no, good to see you, darling. The Order in Winchester has been wiped out, but we are no longer welcome there. My contact was none other than King Alfred himself. The Order wanted him dead, so he fought back
Alfred, the line between friend and enemy is a porous one. Pero técnicamente no cuenta juramento completado, pero no cuenta como aliado, ¿no? Deberían de poner un cuervo a la mitad o algo así. A ver. I want to see the Alliance map. A ver, ¿cuántos quedan? En teoría, te digo, esto no sé si es algo secundario o es de hacerlo porque sí, pero en teoría solo queda esto. I have received a unique summons from Nottinghamshire in the north. From your old friend, Billy. Billy, a name I have not heard in 10 winters or more. How is he? Well, it seems. Vili asks that you join him in feast and celebration, in honor of his father, Hemminger Jarl. A welcome invitation. It'll be good to see him again. It is worth recalling that his father, Hemminger Jarl, would be a formidable ally. Will you go? Ojo, no sé si estamos en el último territorio o el de Vinlandia es a fuerzas. Es que no sé. Según yo salió como algo secundario, pero no estoy seguro. Good. They will be pleased. Aparte, es que, ¿sabes? Sale como un mapa secundario. Ojo, este puede ser el último territorio y el final de la historia, no estoy muy seguro. Pero eso lo veremos en el siguiente episodio. Vamos a subirnos esto último, nada más para conseguir la habilidad de esta... Ah, no me alcanza. Bueno. 2 puntitos más y conseguimos este y ya iríamos por acá. En fin, vamos a ir dejando esto por aquí. Déjame guardar antes de que pase algo malo. Y pues en el siguiente stream, ahora sí de los Sith, vamos a intentar darle con todo, ¿sabes? Bueno, o sea, obviamente no sé si hasta acabarlo porque no sé cuánto queda, pero vamos a intentarle dar unas 3 o 4 horas mínimo. Mínimo. Pero en fin, gracias por acompañarme y pues nada, nos vemos el día de mañana, supongo que empezando algo más o no sé, si seguir con Valhalla. Cámaras. Bye.